Asturias está llena de lugares que no aparecen en los mapas turísticos, pequeños pueblos escondidos entre montañas, donde la vida tiene una velocidad diferente, y donde lo que parece sencillo es sin duda extraordinario. Hoy queremos llevarte a uno de esos lugares especiales, Jomezana de Abajo, o Somezana, como se dice aquí en asturiano, un pueblo del concejo de Lena, con menos de 30 habitantes, donde el silencio es música, y cada esquina guarda una historia. Pero lo que hace grande este lugar no es su tamaño, sino el amor y el compromiso de quienes lo habitan. Vecinos que, lejos de ceder ante el abandono y la soledad, se han unido para construir futuro. Aquí han levantado un gimnasio y han transformado una panera tradicional en un museo de cultura asturiana. Un museo vivo que guarda tradiciones, saberes y cultura del pasado. Para esta visita tenemos una guía de excepción, Pili, vecina del pueblo y gran defensora de todo lo que aquí se ha sembrado. Con ella recorreremos cada rincón del pueblo, descubriremos historias, anécdotas, detalles que a simple vista se escapan y llegaremos a la Panerona, como la llaman aquí con cariño, donde todo el conocimiento asturiano cabe entre 4 paredes de madera. Pero eso no es todo. Si te quedas hasta el final del vídeo conocerás al vecino más joven del pueblo, un rapaz que con su forma de hablar nos recuerda por qué es tan importante cuidar estos pueblos y por qué el futuro a veces también camina con paso pequeño pero firme. Bienvenidos a Somezana de Abajo, un lugar que enseña, emociona y deja huella. Esta es la Plaza La Esquisa. ¿Y qué significa La Esquisa? Era donde se reunía la gente cuando había que tomar alguna decisión, como arreglar algún camino o con respecto a una feria que se hacía o lo que sea. Entonces se tocaba una caracola, que luego os la enseño, que se llamaba el turuchu. Entonces salían algo así, como no había móviles ni nada, para quedar salían por el pueblo y decías, anda, suena el turuchu. Sí. Y entonces venía la gente y se reunía. Qué curioso. Sí. Eso, porque también, por ejemplo, cuando había un incendio o algo de eso, en lugar del turuchu tocaban las campanas de la capilla y ya la gente sabía que tenía que ir a ayudar. Sí. Pili, una cosa, para ponernos un poco en contexto, ¿cuántos habitantes formáis ahora el pueblo? ¿Estáis ahora en el pueblo? ¿Y cuántos antiguamente también? Para que la gente se ponga un poco en contexto. Pueblo, entre este pueblo y el de arriba llegó a haber 700 habitantes. 700 habitantes. Os hablo de principios del siglo XX, sí, ¿no? O igual mediados también. Ahora hay muy pocos habitantes, hay unos 30 habitantes. Ahora hay mucha gente que no estamos siempre aquí, sí, pero que vinimos mucho, ¿no? Sí. ¿A qué se dedica la gente? Pues principalmente se dedicó a la agricultura. Sí. La agricultura y la ganadería. Aquí no había muchos mineros, como en otros sitios, por ejemplo en el pueblo de enfrente que se llama Piñera, había muchos mineros. ¿Y qué ocurrió con este pueblo? Que fue pueblo ejemplar. Ahí sí tenéis el monolito. Vamos a verlo. Sí. ¿Por qué la gente se fue del pueblo? No, ¿por qué nos dieron el premio? Bueno, sí, pues porque la gente siempre luchó mucho por mejoras por el pueblo. Todo lo que veis, esto lo hizo el pueblo. O sea, por ejemplo, esto de aquí, que es un sitio donde nos reunimos. Allá ponemos la piscina en verano. Ah, ¿tenéis una piscina y todo? Sí. Eso lo tenemos que ver luego, ¿eh? Allí, no, tenemos la piscina, está sin montar, pero ese es el sitio para la piscina. Y aquí pues es donde hacemos las cenas. También puede venir gente, nos tienen que avisar porque esto es de la asociación de vecinos, pero puede venir gente que dice quiero hacer una parrilla, entonces vienen ahí y hacen la parrilla. Sí. Y eso, sí. Y después tenemos también el Museo de la Panerona y la Ruta de los Molinos. Sí. Aquí hay una ruta que desde mi punto de vista es preciosa, que es visitar el Museo de la Panerona, subir por la Ruta de los Molinos, que es una ruta que no es muy larga, que a veces vienen escolares, este año vinieron varios grupos de escolares. Y luego en Jomezana de arriba hay una iglesia que tiene un retablo barroco impresionante. Sí. Que tuvieron la suerte que cuando la guerra muchas iglesias se incendiaron y desapareció todo, pues aquí el pueblo lo defendió y no lo incendiaron. Entonces hay un retablo que es muy parecido, o lo hizo el mismo escultor, que la primera capilla que hay a la entrada en la Catedral de Oviedo a la izquierda, Santa Eulalia, es el mismo retablo. Ah, sí, pues qué bonito, eso sería muy bonito de ver. Sí, bueno, pues si queréis subimos. Bueno, vamos con el tema de pueblo ejemplar. ¿En qué año os dieron el...? Ay, calla, que me parece que fue en el 98. Vamos a mirar, a ver.
Ah, te estás cortando. Sí, mira, en el 98. En el 98. Sí. Yo soy la regidora del pueblo, porque como no hay regidor, alcalde, o sea, en lugar de... Sí, eres como la que dirige. Es que sí, o sea, es que la alcaldesa... me estás grabando, ¿eh? Sí. Ah, bueno, pero si eso No, pero cortamos. si no, luego cortamos, sí. La alcaldesa es una cosa que no Esto le se gusta puede mucho cortar a las en- autoridades... Sí. Tal, porque aquí la alcaldesa o regidora de aquí hace todo sin ningún, no sé cómo decirte, sin ningún interés económico, nada más Sí. porque el pueblo esté aquí. Pero da la sensación, como decir alcaldesa, bueno, a mí me Sí, queda votaron... como demasiado, ¿no? Exacto, a mí Sí. me votaron los vecinos Sí, por unanimidad. sí. Pero no hay quien me sustituya, entonces llevo no sé cuánto tiempo aquí. Y a veces dicen desde la alcaldía, bueno, más o menos que esto como que es una irregularidad, digo yo, poner a alguien, Claro. buscar a alguien. No. Yo ni cobro... Es un ni- papelón muy grande, además. Me imagino Claro, que tendrás por muchas ejemplo, cosas que hacer. hoy no, ¿veis que está esto así? Todo- Bueno, pues hará 15 días o así, nos Sí. reunimos, un grupo grande, si quieres te mando una foto para que lo veas, Sí. de gente hasta feria. ¿No? Por eso ahora ya mandas por el móvil o pones un papel y dices, vamos a hacer una hasta feria el sábado a las 10 de la mañana para limpiar el pueblo. Vienen 2 tractores, nos juntamos, barremos, quitamos maleza, quitamos todo y lo llevan los tractores y luego nos juntamos aquí. Me gusta mucho la palabra. Sexta feria. Sexta feria. Sexta Sí. feria, me gusta mucho, sí. Sí, eso es algo así como que el sexto día se utilizaba para algo comunal, viene de antes. Sí. Sí, lo de la sexta feria y la esquisa y el turucho eso es algo, vamos, que es de otros sitios, pero aquí junto pues parece que Ya. sí. Y ahí es el lavadero. Que Bueno, donde vamos a lava verlo. poco. Vamos a verlo Donde- para que lo vea la gente. Donde lava, ahora ya se lava poco, pero bueno. Jolín, tenéis un futbolín también. Hay un futbolín, Jolín, sí. qué bien. Bueno, y en verano vienen muchos nenos, claro, a cada casa, pues vienen los nietos, pues pasan aquí, a ver, Edu, por ejemplo, siempre vino para aquí de pequeño, Sí. el hijo también viene a algo. No, es que es un sitio Este es el muy lavadero. bonito. Yo que soy de pueblo, a mí me encanta cuando los vecinos se juntan Sí, y ¿eh? están tan unidos. ¿De dónde eres tú? Yo soy de un pueblo de Cangas de Onís, que Ah, se llama Soto hoy. de Cangas, Ay, bueno, esa cerca de Covadonga, esa a 7 zona- kilómetros sí, sí, de sí, lo conozco, esa Covadonga. zona es preciosa. Sí, Sí. pues sí, yo soy de allí de toda la vida. Vale, pues ahora si queréis, vamos al Centro Cultural a buscar la llave del museo. Vale, y nos vas enseñando el pueblo Y os según... voy enseñando Sí. el pueblo, tú vete grabando lo Sí. que quieras. Espera, Ah, vamos a que la gente vea este lavadero, porque yo soy un apasionado de los lavaderos, ¿eh? aquí la gente Sí, se venía con un balde de ropa, un Sí. balde, porque no había lavadoras. Sí. Imagínate en mi casa que éramos 5 hermanos. sí, Menos mal que mi madre tenía una hermana, mi tía Pilar, que nos ayudó siempre muchísimo. Y venían con el balde en la cabeza sí, y aquí se lavaba, se enjabonaba tal, y luego aquí se aclaraba. sí. Aquí se aclaraba ya la ropa y se volvía a poner el balde en la cabeza y para casa. Vale. Y este es el bebedero donde beben Los las animales. vacas, los animales, sí. ¿Ahora sigue habiendo bastante ganadería en el pueblo No, o no? hay poca ganadería. Muy poca ganadería ya, ¿no? Ahora hay poca ganadería. Tú imagínate que en mi casa éramos 5 hermanos Sí, y no quedamos ninguno aquí. Ya. Mi hermano mayor fue electricista y los demás todos fuimos maestros y profesores. ya. Y entonces, El agua, esto a mí me apasiona también, completamente cristalina, transparente. el agua muy es, limpia. es un privilegio total. Ahí arriba, vecinos, si se nos quita la niebla, hay un pico que se llama la Pena la Portiecha. Pues desde ahí en un manantial, cogen el agua y viene aquí directamente. Es potable, ¿no? El agua. Sí, es potable. Bueno, lo que pasa que también ahora pues le echan cloro, como todo, claro, es lógico. Claro. Antes lo bebíamos sin cloro, por Ya, ya, supuesto. ya. Era la fuente y como no había agua en casa, pues venías aquí por el Claro. caldero del agua o los calderos y los llevabas. Luego en el museo os enseño con qué calderos se manejan. El mejor agua, ¿eh? De las fuentes de Sí, se coge. sí, los manantiales. Sí. Sí, yo nada más que puedo tiro para acá, pero tengo nietas, entonces en Oviedo, aunque estoy jubilada, pues... cuido A de ver, no hay nietas. nada como venir para el pueblo, ¿eh? Sí. Se respira de otra forma. Sí. Lili, ¿nos puedes contar algo de los hórreos estos? Porque habíamos leído que eran muy antiguos, ¿no? Son muy antiguos, vamos, este es antiquísimo, pero no sé te puedo decir de cuánto. Me ponía como incluso alguno de época medieval. Pues puede ser este. Yo tengo una prima de mi marido que es arquitecto, que, Sí. fíjate tú, participó en la restauración de Notre Dame. Y viene todos los veranos a hacernos una visita porque se encanta. Le gusta mucho esto. Y me decía, si llevo una pequeña astilla de esto,
os digo la época. Y digo, espera, que tengo que preguntar al dueño, porque Sí. no sea que yo Claro. no quiero. Pero sí, por lo visto, mirando la madera, pueden ver de qué época es. Pero este es muy antiguo, muy antiguo. Sí. Sí. La verdad Pues que es... posiblemente de 1800 y pico, eso segurísimo. Y este también. Aquí hay fotos de gente de principio del siglo XX, Claro. pero es de No, antes. y segurísimo. de mucho antes, seguro. Sí. Hola, Javier. Por la madera yo creo que es más antiguo este, ¿no? Igual. ¿No te parece? Puede ser, fíjate Que es la- como madera más gorda, ¿no? Pero mira, a lo mejor está más expuesto al sol Ah, pues igual. Puede ser y también. entonces al estar más expuesto al sol se astilla más. Este no le da tanto... Ya, bueno, puede ¿Entiendes? ser también, claro. Sí. La señora de esta casa, ¿tiene estas dos casas? No, esta casa es de dos hermanos. De dos hermanos. Esta señora parte y eso, pero era de la misma familia. Y aquí en un momento determinado hubo un baile. Ah. Como un baile. Aquí, A ver, sí. cuéntenos eso. Era la sala de baile Sí. y se ponía música, venía un acordeonista y eso, y esto era la sala de Ah. baile. Sí. Y ahora ya se ha usado para vivienda, ¿no? Y ahora se usa para vivienda. Mira, esto es El horno. un horno del pan, que la entrada la tenían por la parte de allá, pero bueno, ahora ya la pusieron por aquí, la entrada ¿Y al horno. este horno lo usaba todo el pueblo o era solo No, era cada particular? familia tenía su horno. Cada familia tenía su Por lo horno. general. Esto es una cuadra Sí. donde se metían las vacas y los cerdos. Sí. Y lo de los cerdos era algo tremendo, ¿Por? porque cuando nacían los cerdos eran pequeños, les tenían que sacar, o sea, nacían con dientes y se los tenían que quitar o matar el pico para que no hicieran daño a la madre. Y yo me acuerdo de venir alguna vez con mi tía aquí. Y ver eso y claro, te Tenía quedabas... pánico, porque Claro. claro, la madre de las criaturas también se ponía nerviosa. Claro, normal. Sí. Pues aquí tenemos también un gimnasio, hicimos ahora. No me fastidies. Este local Olin. es del pueblo. ¿Cuál? ¿Esta casa de aquí de la izquierda? Esta era una cuadra que comprábamos, que compró Sí. el pueblo, y aquello. Sí. Y esto lo acabamos de hacer ahora. Y aquí primero teníamos esta parte. Sí. Mira, a ver si se ve alguna máquina. No me fastidies que tenéis un gimnasio aquí. Y aquí tenemos un gimnasio. No, aquí se ve alguna máquina dentro, sí. A ver, yo no tengo la clave. Tu casera, a ver, yo que estuve en la comisión muchos años de allí del pueblo, pero al final después que si el trabajo, que si tienes hijos, que si todo, al final se deshacen Eso las es, comisiones eso y es, se pierden sí. las fiestas. Y bueno, aunque sea una fiesta pequeñina, Sí, para los sí, del sí. pueblo siempre presta. Sí, es importante. sí. Entonces, que se Nosotros anime la solemos- gente joven, hombre. Solemos hacer la fiesta del Día del Socio. Esto es la Panerona, el museo que tenemos. La famosa panerona. Este carretillo, si te estorba para la foto, lo quito. No. Vale, mira, os voy a decir algún detalle. Vale. Esto es un ruindu. Dígame a ver. Esto es un ruindu, que es la rueda que hay en el infierno del molino, Sí, que conecta a la muela, sí. y entonces, con el canal del agua, mueve la rueda del molino, y no, mueve el ruindu, y el ruindu mueve arriba la piedra. Sí. Esta panerona se donó varias personas que era ¿Que era de la suya? familia, Sí. cuando ya no se necesitaba ni meter maíz ni meter la escanda, porque ya se iba dejando todo eso, Sí. pues ¿quién lo conservaba? Entonces se decidió, algunos donarlo para el pueblo y otras partes lo compró el Centro Cultural para eso. Y se hizo el museo, que ahora os enseño lo que hay dentro, Dime una cosa, ¿este panerona era de distintas familias? de distintas familias. De distintas familias, y cada familia tenía su parte, ¿no? Para que lo Exacto. entienda la gente. Por ejemplo, en nuestra familia teníamos 3 octavos 3 octavos. y lo donamos. Sí. Otro tenía 1 octavo y lo donó. ¿Había entradas independientes? Había entradas independientes. Sí. Mira, aquí yo creo que había una entrada. Mira, otra entrada. Sí. Para que lo entienda la gente, porque Sí. hay mucha gente que es de fuera de Asturias y nos pregunta y se interesan en el tema este, ¿no? Sí. Y se interesa sobre todo en por qué ya no se usa o no tienen ese uso tradicional Sí. de antiguamente, ¿no? Claro, esto se guardaba también a veces las mantas, a veces si había mucha gente en la familia y no cogían, se tenía aquí una cama Sí. o un jergón o todo Sí. eso. Nosotros ahora, ¿cómo lo tenemos? Es como una muestra, tenemos muy poco espacio para todo el material que hay Sí. y está un poco mezclado, pero es una muestra de cómo era la vivienda, cómo era la habitación, cómo era el yar. Sí. Algunas cosas de estos eran de esta casa, que era la casa de Jesusa, que tizaban suelo, como decíamos nosotros. Yo tengo de cuando era niña, de venir allí, sentarte en un tayulín, que ya os enseño lo que es, un banquetín de patas,
y te sentabas allí o en un escaño y calecías y escuchabas historias de que te contaban los señores que vivían aquí, que eran mucho mayores. ¿Y si la gente quiere venir a visitarlo, cómo hace? Pues mira, en Turismo en Pola de Lena está mi teléfono, porque está el de otro chaval que desgraciadamente murió. Vale. Entonces, y a mí me suelen llamar y yo si tengo tiempo pues vengo, pero sí, tendríamos que potenciarlo más para que hubiera más quien enseñara. Porque yo, por ejemplo, con centros escolares, a veces totalmente de forma altruista vengo, les enseño la Panerona, hacemos la ruta a los molinos, vamos hasta Jomezán arriba y luego bajan. Y lo que más les gusta a los escolares es quedar en Telasquisa jugando al futbolín, corriendo por el pueblo, libres y todo eso. O sea que la última vez que vino el Colegio Jesús Naira de Pola de Lena, a la hora de marchar, por favor, entonces el chofer dijo que yo tengo que hacer otros servicios y no esperaba, pero no quería marchar. Normal. Bueno, pues os enseño. Venga, vamos a entrar. Esta llave también está hecha con una parte de un coche. Esta es moderna, pero la verdad... Oye, vaya pasada. A ver ahora. Vamos a ver aquí, que la gente lo vea. A ver, El Museo de Somezana, la Panerona. Ay, que... Ya sabéis, por si alguien quiere venir. Ay, que no puedo subir. Espera, cuidado y cuidado tropezar arriba. Ay, Graciela. Ay. No tropieces arriba, ¿eh? No, voy a tener cuidado, sí. Una asignatura pendiente que tenemos, que pedimos al ayuntamiento a ver si nos podía ayudar, es poner la luz. Sí. Vamos a ver si lo solucionamos este año. Sí, porque, a ver, es fundamental. Un museo, pues, claro. Oye, además hay partes del año en donde la luz del día, pues no es como ahora en verano. Exacto, ¿no? Y un día vinieron un grupo de 50 personas de Valladolid que se hospedaban en Ríos Paso, que hay un hospedaje en Ríos Paso, y yo al final les dije, vamos a hacer una evaluación, decirme por favor los puntos positivos y los negativos para mejorar. Y me dijeron, el principal, la luz, y otro, tener como un aula donde se pueda explicar primero y luego que se pase a ver. Y lo vamos a intentar hacer con este local que tenemos aquí. Vamos a intentar a ver si logramos poner la luz y poner ahí una sala con paneles y cosas de explicaciones. Sí. El museo está dividido como en 4 partes. Una, ¿cómo era la habitación? La habitación, como veis, es una cama de hierro. Sí. Tenía un colchón de hoja de maíz y después ya más tarde de lana. Tiene la colcha es hecha en casa de lana también, las sábanas son de lino, de antiguo, y después tenía una cuna, que es una cuna antigua también, y ahí estaba la jofaina para lavarse, la palangana, la mesita, como eran muy religiosos la mayoría, pues tenían muchos santos y una radio antigua. A ver cómo se entretenía antes la gente, ¿no? Y después hay una cosa que a mí me encanta, que es esta cuna. Esta cuna era una cuna donde cuando las mujeres tenían que ir a sayar las patatas o a recoger la escanda o tal, no podían dejar a los niños en casa porque además mamaban a lo mejor o no tenían con quién los dejar. Entonces aquí había unas cuerdas y los colgaban del árbol. No me fastidies. Colgaban la cuna del árbol y así no había ninguna limaña ni nada, una culebra, o incluso decían que los cerdos a veces que en las casas también las podían en alto, porque si entraba, como los cerdos estaban cerca de las casas, entraban y les podían comer la nariz o algo así. Pili, aquí hay 2 objetos que me llaman muchísimo la atención. Entonces, cuéntame por orden, a ver qué tenemos aquí. Me decías, para hacer mantequilla. Esto es para hacer mantequilla. Tenía una manivela, se echaba la leche, dentro tiene unas aspas y se giraba y así se hacía mantequilla. Sí. Esto es un tallulín, que era para sentarse los niños pequeños. Un tallulín, vamos a verlo. Mirad qué pasada, ¿eh? Sí. Mirad qué guapo, qué bonito. Sí, y era muy frecuente, ¿no? Muy frecuente, normalmente cada niño tenía su tallulín. Sí. Pues esto es un objeto con mucha historia. Sí. Y eso es para matar ratones. ¿Y cómo funcionaba? Se levantaba esto así para arriba. Sí. Aquí había un hierro, se colocaba de manera que cuando tocara aquí, esto bajaba y ahí quedaba. Sí, con algo como esto. Vaya ingenio en los pueblos. Pues esto es cómo trabajaba la gente. Mirad, este lo conoce el mundo porque era el típico bastidor donde la gente bordaba. Pero aquí hay... yo nunca tejí, pero vi cómo tejía mi madre y eso. Aquí tenías la lana.
O sea, una vez que tosquilabas a las ovejas, se lavaba la lana, se variaba y luego con las escardas se ponía más floja, más algodonosa, más tal, ¿no? Una vez estaba hecho eso, se cogía y se iba haciendo algo así, y iban uniendo y estirando y estirando y hacían así, y se formaba esto. Y después de tener esto aquí, ¿qué hacían? Esto lo necesitaban el uso y el parafuso o algo así era. Esto lo necesitaban poner en algún sitio. Entonces entraba el argadiechu. Esto es un argadiechu. Y aquí se iba girando, se metía la lana, se iba girando y iba haciéndose la madeja. Se iba haciendo la madeja. Y después bien lo pasaban a un ovillo, lo que sea, y luego se hacían los calcetos. ¿Qué calcetín más perfecto? Sí. Yo quiero aprender a hacer calcetines con mis nietas. Y después esto era la lana, pero había también lino y estopa. Sí. El lino era de bastante bien estaba. Y la estopa era más vasto. La estopa tenían las mujeres unas faldas hasta el suelo, muy gordas. Y esta es igual que las escardas hacían la lana, el restiechu hacían aquí hasta que quedaban hilos con el restiechu. El restiechu y el argadiechu son dos palabras en asturiano muy típicas de esta zona, porque a lo mejor en tu zona lo decís de otra forma. No había escuchado, no. Bueno, pues este es el argadiechu, que lo dicen cuando un niño no para de moverse y eso, dicen, eres como un argadiechu. A mí también me gusta mucho todo lo de la cultura asturiana y las tradiciones asturianas y todo eso, a mí me encanta. Sí. Mi hermana también. Es que esto es como muy auténtico. Sí, y me está gustando porque yo esto no lo conocía. Sí. Y muchas cosas que contaste no conocía y me gusta mucho. Hay gente que nos dice eso, que aquí que tenemos muchísimo material, pero que tendríamos que tener como más espacio para tenerlos. Sí. Esto es la escanda, que es el cereal típico de esta zona, que tiene muchas propiedades, ahora llaman la espelta. ¿Por qué es, por ejemplo, tan caro la escanda y eso? Porque tiene una forma de cultivar bastante complicada, sobre todo la recolección. La recolección es que tú en la tierra tienes las espigas así, y entonces tienes este aparato que se llaman las mesorias, entras así, tiras, pisas y arrancas. Y entonces esto se echa en aquel cestón grande, una cesta muy grande, que se llama la maniega. Y después, ¿qué se hace con ellas? Se llevan al rabil para separar la piel, por decirlo así, del grano. Y después a continuación se llegan al molino para convertirlo en harina. ¿Qué se hace? Me decías antes, perdona, que un dato que nos dices antes, ¿cuánto cuesta más o menos un pan de escanda? Un pan de escanda ahora cuesta el kilo 12 euros, amasado aquí. Aquí hay una señora que amasa y un pan de escanda cuesta 12 euros. Y no es escanda pura, es parte escanda y parte harina de trigo. ¿Lo seguís consumiendo habitualmente entonces? No muy habitualmente. Las fiestas, excepcionalmente, ¿no? Cuando hay alguna feria, que aquí hay una feria en Jomezana de Arriba a finales de octubre. Sí, a finales de octubre, sí. O a veces en Campomanes, que hay alguna feria, lo llevan, sí. Vale. En otros sitios es más barata la escanda. ¿Por qué? Porque ya no es la escanda de esta de los pueblos. Cogen la semilla esta, la llevan para Castilla, para donde San Emiliano, para no sé dónde, y allí cogen y lo cultivan de la manera tradicional como cultivan el trigo. Entonces ya no es tan caro. Esto es una medida que se llama la maquila. ¿A que oísteis una canción que decía algo así? Fuisteis a moler, morena, no sé qué, ¿no te cobran la maquila? No sé. Bueno, pues no te cobran la maquila. Si le caíste bien al molinero, pues no te hace pagar nada. Pero si no, si tú tienes un saco de grano de esto, pues cogen y dicen, vale, me corresponde para mí 1. En lugar de decir, te pago 10 euros por toda la molienda, pues se cobra así. Esto es la maquila. ¿Y en función de qué iba? Pues esto es un cupín. Y esto medio cupín, me parece. Es cupín, no sé bien las medidas. Uno es cupín, otro es celemín, y esto es la maquila. Y estas son las peñeras, unas para peneirar la harina de escanda y otras para peneirar la harina de maíz. Nos llama muchísimo la atención lo que tienes aquí y nos lo vas a contar, ¿no? Esto es la primera lavadora. No me fastidies. De 1800 y pico. Esto se llama un bogueu. Esto consistía en esta cuba, se metía dentro ropa
se echaba una capa de ropa blanco, una capa de ceniza, agua, ropa blanco, ceniza y agua. Y ahí se tenía remojo mucho tiempo y luego salía y se aclaraba. Y esto, el líquido que salía, que se recogía abajo, se llamaba chisía. Fíjate que igual lejía viene de eso. Se llamaba chisía y eso se utilizaba para lavar la ropa oscura, los monos del trabajo, de los hombres y eso era. El bogueu. Interesante, el bogueo. Y el lavar se llamaba abogadar. Sí. Antes lo aprovechaban todo, ¿eh? Todo. Eran muy ingeniosos, ¿eh? Todo. Era totalmente auto... Ahora nos lo tienen que dar todo allí. Todo hecho y todo mascado. Sí. Bueno, vamos a ver la parte de abajo de la panera, ¿no? Exactamente, de la panerona. En esta parte de abajo se guardaban las ovejas. Sí. Normalmente las ovejas se llevaban a los prados por aquí cerca, pero cuando llegaba la primavera o finales de primavera o principios de verano, se llevaban las ovejas al monte y se organizaba lo que se llamaba la becera, que consistía que cada vecino, en función de las ovejas que tenía que cuidar la becera un día o dos o lo que sea. Como a principios de verano ya había mucha labor para la gente mayor, pues ¿quién iba a cuidar las ovejas o quién llevaba la becera? Pues los niños. Y normalmente íbamos dos niños con todas las ovejas que se juntaban un montón a un sitio que se llamaba La Carva, por encima de Jomezana de Arriba. Y entonces llevábamos para comer, pues a lo mejor un huevo cocido, un bocadillo de chorizo de jamón, una manzana. Y claro, si ibas a las 9 de la mañana, cuando llegaban las 11, pues ¿con qué te entretuviste? Pues comiendo, ya hubiéramos acabado la comida para todo el día. Entonces lo único que hacíamos era mirar a ver por dónde veíamos el lobo. Si aparecía el lobo, o sea, pasábamos verdadero miedo. Sí. Pero te decían, hasta las 5 no se puede bajar. Y allí había que aguantar. Y allí aguantábamos. Y pasabais mucho miedo y bueno... Y pasábamos mucho miedo y aguantabas. Y además venías para casa y no decías nada. Qué malo paso. No sea que tus padres encima se preocuparan y se sintieran mal de haberte mandado con las ovejas. Y visto desde el punto de vista de hoy en día, en donde los niños se tienen tan cuidados, en donde hay tanta protección y tal, nos gusta cómo nos cuentas la historia, ¿no? Porque es el contraste, ¿no? El contraste de lo actual con lo que había antes, ¿no? Antes te inculcaban mucho, hay que sacrificarse, hay que luchar. Mi padre decía, hay que especular, que era como en el buen sentido, hay que discurrir, a ver cómo se van resolviendo los problemas. Y todos desde bien pequeños colaborábamos. Hacíamos piña de decir cómo hay que ayudar, cómo hacemos esto, cómo hacemos el otro. Cuéntame para qué era esto. Esta masera, después de matar el cerdo, se metía aquí. Se echaba agua muy caliente, agua hirviendo, con unas cazuelas que había, que no sé si eran de bronce, se iba echando agua, y iban pelando. Luego ya lo colgaban y ya terminaban de sacarle las vísceras y todo eso. Lo colgaban, metían entre las dos patas de atrás como un palo de madera y se colgaba y ahí iban como sacando las vísceras. Se dejaba de un día para otro y al día siguiente ya se ponía en otra mesa y se estallaba, que era sacar las partes, separar los jamones, las paletas, y así era. Y esto era un duerno de piedra. Normalmente estaba a la puerta a casa, porque los gochos andaban por la calella, pero cuando llegaba la hora de comer, llegaban y comían. ¿Y qué comían? Normalmente lo que se llamaban las eschabas. Lavaban los platos en un balde, por lo menos en la primera lavadura, y eso tal cual era la sopa para los cerdos. Luego les echaban otras cosas, porque la gente andaba ortigas, les hacían como unas bolas con ortigas cocidas y harina de maíz, no sé yo que los cuidaban, les echaban castañas, andaban los cerdos por los castañeos comiendo castañas, o sea, tenían una alimentación vegetariana total, muy saludable. Pili, ¿y qué es este instrumento que vemos aquí? Eso es una grae, que era para deshacer los terrones. Se ponía en el suelo, se le ponían dos piedras grandes encima para que pesara, y entonces con los hierros esos iba deshaciendo los terrones, lo iba arrastrando el caballo. El caballo recorría toda la tierra varias veces y entonces deshacía los terrones después de labrarlos con este arao. Estos araos tienen distintos nombres, uno se llama cambiecha, otro se llama arao romano, dependía, porque uno era para sembrar las patatas, arabas con un arao, para sembrar la escanda con otro, para sembrar el maíz a lo mejor con otro. Yo eso no recuerdo exactamente cómo.
Y aquí tenemos un forcao. ¿Os acordáis que os dije que la soga que había arriba, que era para atar la hierba? Sí. Pues esto, ¿veis que tiene como unas calzaduras que se llaman, que es como si fuera un esquís? Sí. Sí. Es para que se deslicen mejor. Claro. Entonces se ponía y esos palos con pinchos era para que ahí se pinchara la hierba. Sí. Entonces se iba poniendo así encima, y luego estos gavitos era para ir enganchando la cuerda de una parte a otra y alrededor. La diferencia entre panera y hórreo es la siguiente. Hay que mirar al techo, porque si miramos a la base, dices, tiene, en lugar de 4 pegollos, tiene 6 o tiene 8, pero puede haber hórreos de planta cuadrada muy grandes y que le ponen más pegollos. Sí. No es eso. Hay que mirar al techo y hay que mirar los cantapaxarinos. ¿Qué son los cantapaxarinos? Las piedras de arriba. Las piedras. A ver si El las hórreo podemos ver. tiene un cantapaxarín Sí. y la panera tiene 2 cantapaxarinos. ¿Por qué se llama así? Porque se suelen poner los pájaros, los paxarinos, a Sí. cantar ahí. Es muy típico, de repente ves un pajarín ahí cantando. Por eso en asturiano se llaman 2 cantapaxarinos. Esa es la diferencia que yo aprendí después de meter la pata con los pegollos para acá Sí. y para allá. Y digo, esta tiene 8 pegollos, es una panera. ¿Y sabéis quién me lo dijo? ¿Quién? Mi nieta, con 10 años, porque como estudia en cultura asturiana, Sí. me dijo, abuelita, no es así, son los cantapaxarinos. Ella me dijo las 2 piedras, pero nosotros llamamos Vaya nombre más guapo. cantapaxarinos. Cantapasarín. Sí, sí, sí. En cambio el hórreo, si te fijas para allá, tiene 4 pegollos, pero vais a ver hórreos también con 6, pero aquel tiene un cantapaxarín. O sea, Sí. que el techo es rectangular y le tienen que poner 2 cantapaxarinos, y en cambio el hórreo es cuadrado y le Sí. ponen un cantapaxarín. Vale. Mira, este es muy guapo. Mira, tiene acá así- está la vaca, Nacho. tiene aquí detalles. Así. Ahí pone Ah, sí, tiene Viva grabados ahí. Jesús y María. Esta hízose en 1737. 1737. Sí, sí. Ya tiene años, ¿eh? Sí. Aquí no sé si tenían como una especie de capilla o algo así, y hay como una pila. Sí, hay como una pila de agua, ¿no? Sí. Sí, mirad la pila aquí. Y sí, posiblemente esto con la entrada y el escudo que tiene aquí, posiblemente era una capilla. Era una casona grande, que aquí los bosques son bestiales. De la cantidad de árboles que tienen y lo frondosos que están. Mira, otro, jolín, hay un Sí, montón. no, y mira qué guapo lo conservan. No, este está muy bonito, ¿eh? Sí. Muy bonito. Muy guapo. La verdad es que es un arte, ¿eh? La conservación que tenéis en los pueblos del Sí. patrimonio. Sí, es importante, sí. Y aunque ahora ya mucha menos gente en los pueblos, la verdad que la gente que estáis en los pueblos, conservéis los pueblos Ya. de una manera muy efectiva, ¿no? Sí, mira, aquella es la capillina. ¿Os viene a ver alguien aquí? ¿Hay algo de turismo? Poco. Aquí hay 5 apartamentos de turismo rural y esa gente viene y marcha. A Sí. veces hay algunos que vienen y se integran. Hola, Pedrín. Hola. A veces hay algunos que vienen y se integran en el pueblo, pero poco. O sea, viene pues la gente del pueblo, en verano pues vienen más. Esto es una huerta, es de mi hermano también. Seguí la huerta de tu hermana, ¿no? De mi hermana De tu hermano. vino a coger frambuesas. ¿Qué tal, Pedro? Oye, pues mira, este chaval Sí. va a ser el siguiente alcalde de Jomezana. No me digas. Y ahí lo digo yo, que se vaya preparando. Pedrín, aquí es verdad, ¿quién va a ser si no? ¿Qué sé yo? Tú, hijo, tú que vives aquí. Tienes que tirar con la edad que tienes que tirar del pueblo. Este chaval Tú nació tienes- aquí, sí. vive aquí. Sí. Y le gusta mucho el pueblo. ¿O qué? ¿O prefieres ir a vivir a la capital? No. ¿A Que que está no? mejor eh? en el pueblo, ¿a que sí? Sí. A que la verdad que gente de tu edad no oye normal que estéis aquí en los pueblos y que les guste. y que te guste. ¿A ti te gusta Claro. estar en el pueblo? Sí. Y le gusta mucho Bastante. ir de monte. ¿Y para dónde te gusta ir, Pedro? Para Plena Protiecha y para Bobias, para la Figuera, para el Seco. Para el seco. Él tira para la montaña, ¿eh? Claro. ¿En el futuro te ves aquí en el pueblo Sí, toda la vida? sí. Y pues nada más que mi hermana deje de venir para aquí Sí. y mi padre y mi madre. Tal, voy a quedar yo aquí. Y quedaría yo Y solo vas a aquí. quedar para toda la vida aquí. Voy a quedar yo solo ¿No hay aquí. más chavales de tu edad aquí en el pueblo? No. No, es el único chaval Yo que vive criéme con los paisanos. Aquí el más joven del pueblo soy yo.
Sí. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Tú crees que la gente empezará a venir a vivir en los pueblos otra vez? Yo tengo miedo que empiecen a marchar, en vez de venir a marchar. ¿Y no crees que la gente en las ciudades, con todos los problemas que está habiendo, de depresiones, de esto, de lo otro, no estaría mejor aquí en los pueblos? Sí, yo creo que sí, pero no, ¿quién va a venir? ¿Quién va a venir? Bueno, hombre, pues y es que empiece la cosa y que la gente... Claro. Y que la gente le empiece tal, no, tienes que tener un poco de ilusión. Yo creo que en el futuro los pueblos... Va, pero luego los que vienen y tal, son algunos, son muy faltosos. Son muy faltosos, ¿eh? Sí, no, y mentira, no, el otro día, sí. Yo el otro día fui a echar la yegua al agua, al bebeíru. Sí. Y subía por aquí, yo como siempre. Sí. Y donde el bebeíru la yegua mordióme, entonces yo di la vuelta y di un bofetón. Y pasaba una familia... Sí. Y empezó a decirme que yo era... Que maltratabas a la... Que yo era un maltratador animal, que no sé qué, que eso que lo podía denunciar. Bueno, madre mía, la gente. denunciame lo que quieras. Sí. Son muy pesados. Son muy pesados. Sí, igual que la Gilda. Gilda, ven acá. Eso díjomelo mi padre muchas veces, claro. Que Pedro estudia, que luego... Que luego te arrepientes, claro. Pues sí, eso está muy bien, si quieres hacer soldadura, lo de palista. No sé, primero voy a sacar palista, luego ya si fago bueno, primero hay que acabarle el cuarto de la ESO, ¿no? Y luego sí, ya... Eso sí. De lo que haces aquí en el pueblo, cuéntanos un poco para que la gente sepa qué es lo que más te gusta hacer, yo qué sé. Pero está genial, tenéis de todo ahí. Andar con los animales, montar en moto. ¿Qué tienes? ¿Un quad o qué tienes? Tengo un quad y una moto. Sí. Una Aprilia Climber del 93. Y subir al monte con la moto. ¿Y de las labores? ¿Tenéis animales en casa? ¿Tenéis vacas? Tengo una yegua y un putro. Y ahora la yegua vuelve a estar cargada y entonces ahora voy a tener una yegua y 2 potos. ¿Montes a caballo? Monto en ella de vez en cuando, porque hay días que está muy esquiva y no me deja montar en ella. Este banco lo colocamos y Héctor se llama el de Adrián. Aitor puso el letrero, que él es muy original. Y aquí toda la gente que viene de fuera, ¿no? Se puede sentar aquí. Ahí se sientan. A hacer la foto, ¿no? La foto, sí. Bárbaro.